configuración única e irrepetible para lograrlo. Además necesitas desarrollar habilidades y sumar herramientas, pero sobre todo vas a necesitar un corazón sano. José cumplió su misión. Recibió autoridad para administrar los recursos de Egipto. Fue esto lo que preservó su vida, la de su familia y la de todo un pueblo. Pero para soportar el peso de las demandas de esa tarea, los deseos de su corazón, bien balanceados, fueron fundamentales. Repasemos. José no accedió a tener relaciones sexuales con una mujer casada que intentaba seducirlo. Él sabía que su deseo de gloria mal manejado podría estropear su destino. Demostró la fortaleza que proviene de un corazón sano. Gracias a esa misma fortaleza, no intentó llevarse el crédito por interpretar los sueños del faraón. Antes bien, su respuesta fue: no está en mí hacerlo. Dios dará la respuesta correcta. Es evidente que su deseo de honra era saludable. Al entrar en autoridad, recibió y ayudó a sus hermanos. Sí, les dio provisión a aquellos quienes varios años antes lo vendieron como esclavo. José no usó su autoridad para vengarse, pues su deseo de poder era más que pleno en Dios. Cumplir tu misión te hará vivir la vida con plenitud y satisfacción, pero para lograrlo necesitas estar seguro de que tu corazón está sano. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Le damos gracias a Él por darnos la oportunidad de estar aquí. Amén, hermanos. Hoy comenzamos una serie titulada Un corazón sano. Antes de comenzar, le voy a pedir que salude a su hermano que está a su lado. Dígale: Dios te bendiga, me alegra de verte, gracias por estar aquí. Y confiamos en el Señor que Él pueda hablar a nuestras vidas. Amén. Sabe que muchas veces nosotros, por el ajetreo, por el afán, por todo el diario vivir que tenemos, nos descuidamos físicamente. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de eso. Y normalmente le prestamos atención a lo externo, ¿verdad? O sea, si me duele, pues si nos tenemos una cortada que es visible, pues nos preocupamos por sanarla, ¿verdad? Si tenemos un accidente, un golpe y se nos pone morado, o nos quebramos un hueso que es tan evidente, más el dolor que se siente. Pero cuando hablamos del corazón, a veces cuando usted se va a hacer un chequeo médico, no nos damos cuenta, o no sabemos, o desconocemos, o ignoramos que probablemente tenemos problemas en el corazón, ¿verdad? Pero como no lo vemos y sentimos cierta molestia, y a veces pensamos que es el sobrepeso, el estrés, pero cuando ya le hacen un examen físico más profundo y se da cuenta que su corazón tiene un problema, ahí uno se asusta porque dice: esto sí es grave, ¿verdad? Porque sabe de que por el corazón es un órgano fundamental para nuestro cuerpo, que de ahí puede depender nuestra vida. Y en esta serie vamos a hablar acerca de poder sanar nuestro corazón para cumplir esa misión, ese propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Yo quiero que usted pueda ahí abrir la Biblia o leer en la pantalla Proverbios capítulo 4, versículo 23. Ahí tiene sus notas. No todos los versículos que vamos a compartir están ahí, pero le va a ayudar mucho. De igual manera le pido el favor, le aconsejo que traiga su Biblia para poder leer y deleitarse de la palabra del Señor. Dice así en Proverbios 4, 23, ¿lo tiene ahí? Dice: sobre toda cosa guardada. ¿Lo tiene? ¿Qué tal si lo leemos todos juntos? Dice así: sobre toda cosa guardada. ¿Qué dice? Guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él emana la vida. Hermano, todo lo que nosotros hacemos dependerá de nuestro corazón, en la condición en la que está nuestro corazón, nuestra situación espiritual. Y usted podrá ver, o quizás ha pasado o conocerá, que muchas veces como creyentes tenemos muchos altos y bajos. Y eso es determinado por nuestro estado de ánimo. A veces nos pasa algo y la gente se siente mal, se siente triste, y
lo más fácil es dejar de congregarse o buscar de Dios. Eso es lo más normal y eso es una señal que algo nos está pasando. Usted sabe, cuando uno padece del corazón, empieza a sentir ciertas molestias. Hay algo que uno percibe que nadie ve, pero usted sí sabe. Cuando el corazón se le acelera, ¿verdad que usted, no sé si alguno de ustedes en el nombre de Jesús que no vaya a padecer del corazón, hermano? Pero cuando hay alguien que padece del corazón, siente que ya se le va a salir, le palpita demasiado. Eso es una señal de que hay un problema en su corazón. Le voy a decir esto, le voy a contar esto que me pasó. Cuando estaba enfermo del COVID, fui al hospital porque me sentía mal. Y me chequearon, usted sabe, si usted pasó por ese mismo proceso, sabe que lo primero que le chequean a uno es el oxígeno, ¿verdad que sí? ¿Cuánto tiene de oxígeno? Si está bajo, es emergencia, hay que ponerle oxígeno. Pero en el caso mío, cuando yo fui, le decía, mira, tengo COVID, como que usted le dijera, soy un fantasma, ¿verdad? Y se le espantaba a todo el mundo. Y le ponían un montón, el que lo iba a atender iba casi, hermano, como un astronauta con todo el equipo, ¿verdad? Y en eso que iba, me chequeó el oxígeno, estaba un poquito bajo, pero lo que más me asustó fue que me empezaron a chequear el corazón. Y pues me pusieron un montón de cosas aquí en el pecho, en la panza y en todos lados, pero no me decían nada, ¿verdad? Y lo poquito de inglés que sé, caché cuando le dijo una a la otra, ¿qué hacemos? ¿Lo llevamos o qué? Y yo dije, Dios mío, y mi esposa me dice, porque ella ya había pasado por lo mismo, pero a ella la habían tenido en un cuarto esperando. Le relato esto para que usted entienda lo importante que es el corazón, la parte física. Y cuando ella viene y me dice, llévate el cargador porque seguro te van a hacer esperar bastante. Pues vengo yo de mandadito, me llevo el cargador de mi teléfono. Y me dice, ¿cómo estás? Y no le respondía. Entonces agarré el teléfono y le respondí y me dice, y a ver cuánto te toca esperar. Pues ella estaba en el parqueo. Pusiste a cargar el teléfono porque aquí va para largo. Me dice, no puedo, le digo yo. ¿Y por qué? Me dice, porque aquí esta gente me tiene todo lleno de cables, le digo yo, y le mando la foto. Ella, esperando a la hora que iba a salir, pues ya se puso a llorar y a orar, ¿verdad? Para que algo estaba pasando. Después, hablando con los doctores que estaban ahí, me dice, ¿sabes qué? Cuando viniste tenías tu corazón muy acelerado y eso no es bueno. Gracias al Señor, mire que quizás el lloro y el crujir de dientes, orando por mí ahí, ¿verdad? Afligida, pues se normalizó. Estuve allí como 3 horas y me hizo reflexionar en cosas que obviamente, hermano, nuestra vida física depende de un órgano tan importante como el corazón. Pero cuando leemos Proverbios 4:23 nos damos cuenta que también ese corazón espiritual que Dios quiere que tengamos, muchas veces lo descuidamos. Y dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque ahí es donde se guardan muchas de nuestras situaciones que hemos vivido. Y a veces, hermano, nuestra vida viene a ser como esa historia. Por eso el tema de hoy es mi historia. ¿Sabe? Porque nuestra vida viene a ser una historia. ¿Y qué es una historia? Una historia tiene un inicio y tiene un final. Usted probablemente sabe el inicio es cuando nosotros nacemos y a veces no nos acordamos de eso porque viene a memoria el relato que hicieron nuestros padres el momento que vinimos a este mundo. Entonces son cosas que nos tiene que hacer a nosotros reflexionar en qué punto de la historia estamos, en qué punto de su vida usted y yo estamos. Si nacimos, hermano, fue el comienzo de una historia. ¿Sabe? Muchos de nosotros o todos nacemos en pecado. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero a medida, hermano, nosotros estamos en un estado de niñez, venimos a ser ingenuos de muchas cosas que nos tocará enfrentar cuando seamos conscientes y maduros. Como creyentes, a veces venimos a estar como un estado de niñez y Dios quiere que seamos así. En cierta manera que podamos ser ingenuos, confiados en Él y de la misma manera que podamos disfrutar, hermano, y pensar en lo que nosotros podemos llegar a hacer o llegar a poder tener. Por eso el Señor tiene una historia diferente para nuestra vida. Es totalmente diferente a lo que nosotros mismos podemos pensar que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso el tema de hoy, hermano, es mi historia. Usted tiene que ver en qué parte de la historia de su vida está.
si sabe que en la niñez estaba en un estado de felicidad, de ingenuidad, donde todo, hermano, no nos éramos conscientes de la vida que estábamos viviendo, porque nuestros hijos no saben realmente los grandes problemas que diariamente como padres nos podemos enfrentar. Ellos simplemente les preocupa quizás que haya comida en la casa, cuando tienen hambre, comer algo, que haya algo ahí, que no se preocupan o no saben de dónde sale. Sí saben que usted y yo o todos nosotros los padres trabajamos para suplir las necesidades, pero ellos realmente no es una gran preocupación cuando usted es niño de todas esas cosas. Entonces debemos de entender esto, qué es lo que el Señor nos quiere decir, qué es lo que Dios tiene para nosotros cuando dice guarda tu corazón porque de él va a emanar la vida. Por eso allá hay 4 puntos que quiero compartir con usted, porque básicamente es la historia de José, que es muy similar a la historia de nuestro Señor Jesucristo. La única diferencia es que José soñaba algo que Dios tenía preparado para él, mas el Señor sabía cuál era la razón, la misión por la cual iba a venir aquí a la tierra. Y usted y yo estamos como en un estado como José, que Dios tiene para nosotros cosas buenas, y no quiere decir que esas cosas buenas no vayan a hacernos pasar dificultades. La vida de un creyente va a estar llena de dificultades. Dígale a la persona que está a su lado o pregúntele, ¿tienes dificultades en tu vida? Pregúntele. Con esa pregunta, lo primero que se viene a nuestra mente es la parte económica para algunos, la parte familiar para otros, problemas o quizás cosas que hemos venido arrastrando desde nuestra niñez. Por eso, toda la historia que nosotros podamos pensar que hay para nuestra vida está dirigida o debe de estar alineada a la historia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, si usted conoce su historia, ahí, si conozco mi historia, ahí en el punto 1, por favor, dice, puedo soñar con mi futuro como cuando era niño. Dice Génesis capítulo 37, versículo 3. Mire este principio que yo quiero que nosotros podamos entender. Y amaba Israel, lo tiene Génesis 37, 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué pasó? Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y ¿qué dice? Y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. ¿Sabe? Cuando nosotros éramos niños, solo quiero compartirle esto. Quizás piense que era lo que usted anhelaba ser cuando era niño. ¿Qué es lo que nuestros hijos quieren ser cuando sean grandes? ¿Qué es lo que ellos en esa edad de ingenuidad, de niñez, quisieran ser? Mire, todos los que estamos aquí, principalmente los hombres, cuando jugábamos fútbol queríamos llegar a ser ese futbolista. Por ejemplo, aquí entre usted y yo era bueno para jugar fútbol. Mire, se ríen los que han jugado. Es de verdad, hermano, aunque no lo crea. No habían jugadores que le pegaran con el pie izquierdo y con efecto. Yo era uno de ellos, por eso me agarraban. Rápido no era, pero sí era bueno para dar pases. Mire cómo se ríen. Bueno, yo decía y admiraba a un futbolista, decía, yo quisiera ser como es. Un día voy a jugar en un estadio y me van a alabar cuando yo dé esos pases o meta goles. También quería ser piloto de avión. Y yo decía, yo quisiera manejar, porque me quedé el trauma cuando a mi papá le tocaba viajar y yo miraba esos aviones. Cuando mi papá iba a subir al avión, en ese tiempo, hermano, en el aeropuerto, usted estaba como de aquí a allí y miraba cuando los pasajeros se montaban en los aviones. Y yo decía, yo quisiera manejar una nave de esas. Quizás usted soñaba ser policía, quizás usted soñaba ser un superhéroe, ¿verdad?
Eso era lo que en nuestro estado ingenuo, eso es lo que queríamos. Ahora, yo le voy a decir algo. En ese pasaje que nosotros leemos, entendemos de que José soñó un sueño y no una pesadilla. A veces el soñar, hermano, no es malo. Ahora le voy a decir qué tan importante es esto, porque José estaba teniendo un sueño de parte de Dios de lo que él iba a hacer. No era un deseo personal de José, sino que era algo que Dios le estaba preparando a José para que cumpliera su misión en la tierra para el cual él había venido. Recuerde lo que dice la misma palabra, que él era, hermano, hijo, el último de Israel, o sea, más conocido como Jacob. ¿Y cuándo lo tuvo? En su vejez. O sea, de varios hijos, porque José, cuando habla de los hermanos, eran hermanastros, eran hermanos de diferente madre, pero era el mismo padre. Y el Señor tenía algo para ese pueblo, porque había una promesa dada desde el tiempo de Abraham y tenía que cumplirse. Y recuerde que el Señor le dio la promesa a Abraham, a Isaac y Jacob. Se cumplió la promesa en Jacob a través de José. Por eso el Señor le estaba revelando a José un sueño. Mire, yo le voy a decir esto, que nosotros soñamos con nuestro futuro como que si fuéramos niños. Es algo que todavía no tenemos, pero hay una confianza y una esperanza que se va a dar. Ahora, ¿qué cosas son las que están controlando nuestra mente? ¿Qué tipo de sueño usted tiene? Quizás todas las veces o la mayoría están inclinadas en cosas que están aquí. Y no es que sean malas, porque lo que este sueño era para José era algo que Dios iba a utilizar para poder cumplir la promesa de Abraham. Amén. Y usted sabe que como nuestra vida viene a ser una película, una película viene a ser como nuestra vida. Nuestra vida hay cosas que hay que ponerles, como dice, salsa a los tacos. ¿No ha escuchado esa frase usted? O sea, usted le tiene que poner un ingrediente para darle sentido a su vida. Hay un país en Europa que el gobierno básicamente le da todo a la gente. La gente no tiene por qué preocuparse por seguro médico, no tiene que preocuparse por pagar la renta, no tiene que preocuparse por la comida, porque es un sistema semidemocrático donde básicamente el gobierno provee todo y el nivel de vida es lo mismo que tiene un rico, que tiene un pobre. Todos viven igual, las casas son iguales, los beneficios son iguales. Pero es el país donde se da el mayor suicidio que existe. Porque la vida de las personas no tiene sentido. Y todos anheláramos vivir en un estado así, que todo me lo dé el gobierno. Trabajo mucho o poco, tengo lo mejor. Tengo comida, ¿verdad que todos quisiéramos vivir así, hermano? Pero sabe que una vida así lo que provoca es ocio en el ser humano y te hace ver que todo es tan simple. Y nuestra vida tiene que ser o es como una película. Así es una historia. ¿A cuántos les gusta ver películas? Aquí entre nos. ¿A cuántos les gusta ver películas? ¿Verdad que a veces uno mira la película y a veces comienza a ver la película y usted se da cuenta que esa película no tiene mucha lógica? Y uno 20 minutos y uno quiere ver la acción. Uno quiere ver, hermano, quién es el bueno y quién es el malo. Hay algo que quisiera compartir con usted, porque esto se asemeja mucho como en nuestra vida. Nuestra vida viene a ser una película. Por favor, preste atención a esto. ¿Qué tienen en común películas como Matrix, Spider-Man, El Señor de los Anillos y El Rey León? Aunque son películas muy diferentes en su historia, podríamos analizarlas bajo la estructura de los 4 actos. Esta estructura nos habla acerca de 4 momentos importantes para poder contar una buena historia. El primero de los 4 actos es la infancia. Este es el planteamiento del personaje en su cotidianidad. Aquí lo vamos a conocer bajo circunstancias del día a día que podemos reconocer como una zona de confort. El segundo acto es la entrada del mal, la presentación del conflicto. Aquí es cuando conocemos las dificultades, los retos y los obstáculos que tendrá que enfrentar el protagonista. Se plantea una pregunta importantísima para él, si es que decide o no enfrentar la batalla. El tercer acto es la batalla por el corazón. Esta es la parte más emocionante de la historia. Es el clímax narrativo que concluye con la resolución del conflicto. Y finalmente, el acto número 4. Conozco mi historia y vivo un adelanto del reino restaurado. Es en esta parte cuando el personaje celebra la victoria y recibe la recompensa.
En este punto, el personaje ha crecido, ya no es el mismo que conocimos al inicio de la historia. De los 4 actos quiero destacar el tercero. Este habla acerca de la batalla por el corazón. Aquí se presenta el conflicto y estoy seguro que ninguno de nosotros quiere tener más conflictos y que muchos preferiríamos no pelear la batalla. Pero saben, quiero invitarlos a que por un momento pensemos qué sucedería con una película si no tuviera un buen conflicto. Eso sería una historia totalmente aburrida, totalmente plana, que nos presentaría a personajes sin propósito y que no tendrían la oportunidad de crecer a través de experiencias que los permitieran desarrollarse. Posiblemente ahora entendemos mejor por qué es que nos gustan tanto estas películas, y es que quizá en el fondo nuestro corazón se conecta con la idea de ser los héroes de nuestra propia aventura. Debemos estar conscientes que hay una batalla que pelear por nuestro corazón y que Dios quiere ser el héroe de nuestra historia. Bendito sea el Señor. Para que usted se dé cuenta cómo es realmente nuestra vida, es como una película, una historia. Comienza con algo bien suave. ¿A cuántos son de la generación de Rocky, de Rambo, de Terminator? ¿Cuántos son de esa generación, de ese tipo de películas? No, mira, usted era de esos sanos, de puras películas románticas. Esas eran las películas máximas de acción, hermano. Las de Rambo allá en la montaña, que con un cuchillo, hermano, derrotaba a todo un ejército, ¿verdad? Yo a veces me pongo a ver esas películas y me quedan viendo mis hijos así como papá, mira, casi es blanco y negro por la resolución de las películas. Y yo me emociono, hermano, veo la de Rocky y ponen la música y yo digo, se mira todo Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, hasta el Rocky 5. Entonces, mi vida, hermano, como la suya, así viene siendo. El boxeador pobre que vino, hermano, inocente, peleó, fue campeón, cayó, volvió a ser campeón. Hermano, lo abandonaron todos y volvió a ser campeón de la calle, entrenó a su hijo, volvió a ser hermano, nuestra vida es una vida que es muchas veces circular. Que cuando, así como comenzamos, puede volver. Mire José lo que pasaba. Por eso, hermano, él soñaba con ese futuro. Dice, ahí no lo tiene en sus notas, pero lo puede apuntar en Hechos, capítulo 2, versículo 16. Si usted me ayuda a leer lo que dice la palabra del Señor. Y esto era para nosotros en el primer discurso de Pedro, hermanos. Dice así la palabra del Señor en Hechos 2, 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, escuche esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos, ¿qué dice? Soñarán sueños. ¿Sabe? Y aquí hablaba específicamente de las cosas que Dios iba a hacer a través de su Espíritu Santo en nuestra vida. El Señor le reveló ese sueño a José de lo que iba a acontecer en el futuro. Y nosotros, hermanos, muchas veces por el vivir, por las situaciones que nos encontramos, quita todo aquel anhelo, aquel deseo. Cuando crecemos nos damos cuenta de que todo aquello que queríamos ser, que ya no puedo ser un boxeador, ya no podía ser un deportista, ya no puedo ser un piloto, porque me encuentro con muchas dificultades económicas, me encuentro con demasiadas carencias, con problemas. Eso empieza a quitarme. ¿Sabe? Que así fue cuando nosotros aceptamos a Cristo. Recuerde que el inicio comienza en un estado, hermano, de comunión. Adán y Eva estaban en comunión con el Señor. Y ese era el perfecto estado, ese era lo mejor. Es como esa película que comienza, hermano, bien bonito, todo era paz. Pero como nosotros sabemos cuál es el desarrollo de una película, estamos esperando a ver cuándo aparece el malo. Estamos esperando a ver quién es el bueno. Porque a veces no necesariamente el que más aparece en la pantalla es el bueno de la película. Le voy a decir esto, no necesariamente Jesucristo va a estar ahí siendo visible en nuestra vida, pero Él es el bueno, Él es el mejor, Él es el Salvador, el que va a venir a nosotros por rescate. Amén. Bendito sea el Señor. Déselo a Él, yo creo que Él se lo merece. Ahora, la vida de nuestro Señor Jesús es similar a la de José. Lucas 2:47, mire lo que dice la palabra. José le reveló el sueño a su familia y le dijo, esto soñé. Y sus hermanos dice que lo trataban mal.
lo trataban mal, que eso podía haberle hecho un daño a José para que no alcanzara lo que Dios tenía para su vida. Dice Lucas 2:47, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Dice, cuando le vieron se sorprendieron. Aquí la madre de Jesús, cuando él, hermano, se les desapareció y lo encontraron en el templo. Mire esto. Y dice, y se sorprendieron y le dijo su madre en el versículo 48, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Versículo 49. Entonces él, hablando de Jesús, les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Jesús era un niño en ese momento. Él sabía para qué había venido, para qué el Señor, el Padre, lo había enviado aquí a la tierra. Dios mismo aquí en la tierra para cumplir una misión. ¿Era el momento? No, era un niño. Estaba sometido a la obediencia de sus padres. De la misma manera que estaba José sometido a la obediencia de su padre, mas no la de sus hermanos. Recuerde de que José apacentaba las ovejas de los hermanos, porque ese era el mandato o la labor que le había asignado su padre. Pero como miraban, dicen que cuando uno tiene el último hijo y más en la vejez, es el más consentido. Yo no sé qué tan cierto sea eso, hermano. Yo no sé si usted fue el último, pero es que pasa que el último lo viene a agarrar a uno sin fuerza, ¿verdad? Entonces ya, uno ya está, hermano, que ya, todo, tenés. Pero lo puede malcriar también. Gracias a Dios que José fue un buen hijo. Eso no quiere decir que su último hijo sea como José, hermano. Amén. Trate a todos por igual. Pero ahí vemos, hermano, cómo muchas veces nosotros podemos entender que si Dios nos da sueños, tiene que ser esos sueños, hermano, espirituales. Dios no va a pelear con que nosotros anhelemos cosas buenas aquí en la tierra, siempre y cuando sean aquellas que Dios ha revelado para su obra, para glorificar su nombre. El problema es que nosotros no tenemos sueños, tenemos anhelos personales. Y hay una gran diferencia entre una y otra. Jesús ahí le decía a su madre, ¿por qué nos haces esto? Y le dice, en los asuntos de mi padre tengo que estar. No era el tiempo de Jesús todavía. No era el tiempo de José todavía, pero el Señor le estaba preparando el corazón. Le voy a decir algo, el Señor prepara nuestro corazón. Y eso es lo que Dios quiere, que si hay un corazón sano, vamos a estar listos, preparados para poder hacer lo que Él tiene para nosotros aquí en la tierra. Muchas veces nos dejamos de lado las cosas que Dios ya tiene preparadas, porque dice que a los que lo aman las cosas obran para bien, y Él predestinó nuestras vidas para que anduviéramos en buenas obras, no en malas. Porque cuando usted sueña algo, hermano, que no es bueno, ¿cómo le llamamos nosotros? ¡Ay, qué pesadilla tuve! ¿Verdad que sí? Y las cosas buenas las contamos. ¡Ay! Porque somos buenos para contar las buenas, pero las malas no. Las malas no soñamos que agarramos algo que no era mío y que me cayeron 20 policías. Ahí no digo que me cayeron 20 policías, porque se me soñé de que por lo que me robé me llegaron a la casa 20 policías. Pero sí soñamos cosas buenas. El Señor le reveló a José cosas buenas. Amén, hermano. Entonces, le voy a decir, mi historia, como la de una película, tiene siempre la parte buena, lo bonito de todo. Así se va desarrollando nuestra vida. Ahí en el punto 2, hermanos, debemos de entiendo que como el enemigo ha tratado de dañar mi corazón, cuando yo conozco mi historia, entiendo cómo el enemigo va a tratar de dañar mi corazón. Sabe que muchas veces nuestro corazón está dañado. Aunque vinimos a Cristo, no quiere decir de que nuestro corazón puede estar completamente sanado, porque Él lo sanó, pero nosotros nos encargamos de volverle a pasar una navajita a nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque Él nos ha cambiado, nos ha restaurado, nos ha hecho libres, pero no nos ha borrado nuestra mente. Él borró de su récord nuestra maldad, pero nosotros no borramos de nuestra mente lo que hacíamos.
Y muchas veces viene a memoria esas cosas y por traerlas a memoria nos olvidamos de la gracia de Dios y empezamos a lacerar nuestra vida a través de esas cosas porque hemos sido lastimados. Miren lo que dice Génesis 37, 23. ¿Quiénes aborrecían a José, hermano? Sus hermanos. ¿Quiénes son los que muchas veces nos hacen daño a nosotros? Nuestra propia familia. Mire, si le daña a alguien afuera, a usted dice, me vale, me desliza, me resbala. ¿Verdad que sí? Pero cuando viene algo, hermano, de muy cerca, de adentro, como duele, ¿verdad? Por eso no hable mal de sus hijos. Amén, padres. Y no hable mal, hijo, de sus padres. Arréglelo en su casa. Porque qué feo es escuchar a un padre hablar mal de sus hijos. Y si habla mal de sus hijos, ¿qué no va a hablar del pastor, hermano? Gloria a Dios. No, ese solo era un paréntesis, amén, hermano. Dice 37:23 en Génesis. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica. ¿Quién le había dado esa túnica de colores? Le pido que pueda leer toda la historia de José ahí, pero para ir resumiendo un poco, dice la túnica de colores que tenía sobre sí, esa túnica que le había dado su padre. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Versículo 25, y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron. He aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad. Y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Versículo 26. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Versículo 28. Y cuando pasaban los madianitas y mercaderes, sacaron de ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Aquí, hermano, en esta película aparece José en comunión con su padre, el hijo amado, donde le dio una túnica de colores, provocó envidia de los otros. Era una felicidad porque le decía el papá a José: ve a chequear a tus hermanos, se me hace que no andan haciendo lo que les he mandado. Y bien mandadito José iba. Fíjate, papá, que ellas no lavaron la ropa. Fíjate, papá, que no limpiaron lo que dijiste que limpiaran. No se ha encontrado un hermano, usted un hijo así, que le pase el reporte de todo lo otro. Pero si ese fue el mandato del papá, tiene que cumplirlo. Y eso les molestaba a los demás. Hermano, en nuestra vida viene a ser de la misma manera. Sabe, muchas veces nosotros venimos a Cristo y venimos dañados, venimos quizás con muchas heridas de nuestra niñez. Y no es que el Señor no nos haya sanado, pero a nosotros se nos viene a memoria quizás la violación que tuvo de niño, el abuso físico que tuvo de niño, quizás el maltrato que tuvo de niño, porque quizás no vivía con sus padres, sino que vivía con un pariente, su abuela, su tío, su primo. Hermano, quiero decirle que es necesario de que usted entienda que Dios quiere un corazón sano. Él lo hizo en la cruz del Calvario, pero nosotros nos encargamos de traer eso y eso impide que nosotros disfrutemos. Ahora, entiende que el enemigo siempre va a querer dañar nuestro corazón, porque el Señor ya nos perdonó, nos salvó, nos liberó de todo eso. Pero el enemigo se encarga de que venga a nuestra vida todo ese tipo de cosas para querer dañar ese nuevo corazón que Dios quiere que tengamos. Y eso impide que nosotros podamos servirle, que podamos disfrutar la nueva vida que el Señor nos ha dado. Creo que ahí entendemos en este pasaje cómo los hermanos empezaron a maquinar la maldad que iba a hacer. Mire, muchas cosas sucedieron en nuestra vida. Quizás las desconocíamos. Quizás éramos ingenuos, confiados. Pero hermano, allí tenemos al Señor para que Él nos ayude en esos momentos. Ahora, hay etapas en nuestra vida, como en una película. Comenzó lo bonito de la película y empieza la acción y es la que nos gusta. Porque eso es lo que nos mantiene a nosotros atentos de continuar viendo una película. Porque cuando usted mira esa película, que pasan 10 minutos, 20, 30 minutos, ¿y a qué hora es la acción?
¿Qué optamos nosotros por hacer? Cambiar la película, o cambiar de canal, o dejar de verla. El problema aquí es que nuestra vida no la podemos detener. Nuestra vida va a continuar. Nuestra vida, hermano, ya sea con el Señor o sin el Señor, esta vida aquí en la tierra va a seguir. El problema es que vamos a seguir con esas heridas y entendiendo que el enemigo ya dañó nuestro corazón. Por eso a la gente le cuesta perdonar. ¿Por qué? Porque fue ofendido, tiene rencor profundo en su corazón. Y venimos a Cristo y la misma palabra nos dice que nos perdonemos unos a otros. Pero como hemos sido ofendidos en el pasado, nos cuesta entender que Dios quiere que demos una oportunidad más, así como Él lo hace cuando nosotros lo ofendemos o lo dañamos. El diablo va a querer presentarnos siempre obstáculos. No hay ninguna película en la cual usted y yo estemos o que haya dos buenos siempre. Siempre va a haber un bueno y un malo. Lo bonito de esta película es que sabemos quién es el bueno y el ganador. Y no es usted, sino es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es el grande. Él es el protagonista principal. Entonces ahí encontramos cómo la vida de José cambió, hermano, de una manera que él no solo se quedó con que iba a ser el que iba a estar por encima de sus hermanos o de su padre, sino que tenía que pasar situaciones en la vida. Y así de la misma manera Dios nos está diciendo a nosotros, usted está aquí, hermano, no puede borrar el pasado. No puede quitar quizás la ofensa, el maltrato, la exposición a la droga, al alcohol, pornografía, al abuso. No lo puede cambiar, pero sí puede cambiar de aquí en adelante entender que Dios sana nuestro corazón. Y eso nos transforma. Dios nos transforma. Amén, hermanos. Y eso es lo que eso es lo que quiero que entendamos. Por eso dice que, hermano, el ladrón viene a hurtar, robar y destruir. Ese es el propósito del diablo. Todo el daño que nosotros recibimos es porque ya Dios nos ha preparado un estado de comunión con Él. Pero siempre va a venir la entrada del mal de las cosas. ¿Cómo fue que entró el mal? A través de la serpiente que sedujo a Eva, y Eva en comunión con su esposo, ambos desagradaron a Dios. Esa es la historia y esa es la película. Adán y Eva en el Edén. Aparece el mal, escuchan al mal, ceden ante el mal. Y entonces, hermano, el Señor con su amor y misericordia los sigue guardando porque los viste. Les dice, pero su vida ya no va a ser igual. Yo voy a estar con ustedes, pero va a depender de la comunión que ustedes quieran tener ahora conmigo. Mateo capítulo 26, versículo 47. Mire lo que dice la palabra. Mientras todavía hablaba, vino Judas. Mire, hermano, el Señor llama a sus 12 discípulos. Era con los que comía, dormía. Era los que regañaba, pero a la misma vez les enseñaba. Eran los más cercanos a nuestro Señor Jesús. ¿Quiénes eran los más cercanos? Mire que la palabra, cuando leíamos allí la historia de José, no estaba hablando de otros, estaba hablando de su familia. Estaba hablando de los cercanos, de los íntimos de José. Igual de la misma forma con nuestro Señor Jesús. ¿Quiénes eran? Sus 12 discípulos. Pero hubo uno que lo entregó. Y dice la misma palabra. Y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Versículo 48. Mateo 26, 48. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y le besó. Usted sabe que lo vendió, hermanos, no porque le caía mal. Lo vendió por esto, mire, por el chilín. Lo vio que era una buena oportunidad. Probablemente no estaba de acuerdo con las enseñanzas de Jesús y vio que iba a sacar provecho, pero ya el Señor en su soberanía lo tenía preparado para cumplir esa obra de maldad. Cuando la Escritura menciona acerca de José, dice que aquellos hermanos mercaderes tenían algo y los hermanos dijeron, la ley dice que si matamos a José y se dan cuenta que nosotros le volamos el cuello, miren, tanán.
No había justificación. Ellos conocían la ley, sabían que iban a morir, porque eso era. Si mataban, hermano, mire, también, mire, le volaban el cuello. Y dijeron, ¿para qué? Mejor saquemos y luego le decimos a nuestro padre que una bestia lo devoró. Maquina maldad. Cuando nos hicieron daño, créanme que probablemente esas personas lo pensaron. Muchas de las cosas que nosotros hacemos las pensamos primeramente. Cuando pecamos, hermanos, muchas veces antes de hacerlo pensamos. No es algo que se nos presenta. ¡Ay! Un momento de debilidad. Cuentos, hermano. Usted maquinó en su mente, dice, qué rico estaría eso. Por lo menos le tomó 30 segundos para disfrutarlo. Y lo llevó a la realidad. Entonces, vemos ahí la entrada del mal, cómo el enemigo quería destruir a Jesús, así como quería destruir la vida de José, porque el Señor le había dado un sueño. Ahora, ¿usted qué sueño Dios le ha dado? ¿Qué sueño el Señor le ha dado? Yo quiero tener una compañía, buena cosa, anhela, pero ¿para qué? ¿Para ser de bendición a otros o para presumir que ahora usted tiene lo que tiene? O sea, ¿se da cuenta? Hay cosas, hermanos, que yo quiero que usted las ligue al propósito del Señor, pero ¿qué más que sea para la obra de Él? Pero eso solo se logra cuando uno tiene un corazón sano. Eso solo lo vamos a conseguir cuando el Señor ha sanado todo aquello que el enemigo ha causado. Si el Señor lo hizo en la cruz, ¿por qué somos nosotros tales de traer a memoria aquello que ya nos pasó? Amén. Y viene la parte importante de la película, porque mire, viene el bueno, aparece el malo y usted dice, ese es el malo. ¿Cuántos identifican al malo en una película? A veces uno dice, ese no era el malo, porque el malo siempre aparece de una manera escondida, como dicen, camuflado. Aparece así, ¿verdad? Y uno se queda, este era el malo. A mí me ha pasado y yo me quedo, de verdad, ese era el malo. En la vida así es. Por eso, hermano, ahí es cuando nosotros empezamos a pelear esa batalla por mi corazón. Si conozco mi historia, debe de pelear esa batalla en su corazón. Porque si el Señor nos sanó en este caminar, van a acontecer cosas que nos van a dañar. ¿Me entiende? No quiere decir que no nos van a ofender. Le hago una pregunta aquí entre usted y yo. Solo estamos nosotros, hermano. ¿Cuántas veces lo han dañado dentro de la iglesia? Alguien que le haya hecho o dicho algo. Levante su mano. Aquí todos cierren los ojos. Solo levante las manos. Vaya. Hermano, sea obediente. Si no es que tiene dañado su corazón. Cierren sus ojos toditos. Toditos. Los ojitos bonitos. Cierren los ojos, hermano. Aquí están en medio de la nariz. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermano, nos han ofendido en la iglesia? Mire, nadie quiere decir. Gloria a Dios. Hermano, aquí estoy para que el Señor pueda sanar mi corazón. Porque mira, a veces le dan ganas. Ingrato. Pero me la va a pagar. Voy a orar para que le vaya mal. Todo eso son las cosas. Porque vea que nosotros somos buenos, pero usa la Biblia, hermano, como una arma a nuestro favor, ¿verdad? Y nos olvidamos de lo que dice Proverbios. De toda cosa guardada, guarda tu corazón. O sea, que si va a guardar algo, que no sea ninguna ofensa, ninguna herida, sino que esa, hermano, que se le deslice, que le resbale. No lo guarde porque le hace un daño. Y eso nos hace a nosotros vivir frustrados, enojados y molestos con todo mundo y remedio mundo. Y como somos el cuerpo de Cristo y una familia, a veces entre nosotros los hermanos nos podemos lastimar. Y aquí es donde viene, hermano, la pelea para yo poder guardar mi corazón. Mi corazón. Y eso, hermano, le estoy hablando cuando hemos sufrido. Pero ¿qué cuando nos va bien? Porque a veces somos buenos para buscar al Señor cuando las cosas van bien. Todo va bien, qué bonito. Pero el ir tan bien, aún eso daña nuestro corazón. Porque se nos olvida y dejamos de depender de Dios. Mire lo que dice Génesis 39:2. Mire la historia de José. Hermano, soñó que él estaba por encima de los manojos de sus hermanos. Luego, en esa dificultad vienen los problemas, obstáculos. Los hermanos lo maltratan, lo venden a unos mercaderes, lo llevan de esclavo. Le estoy narrando, simplificando lo que la Biblia dice,
para llegar a este punto tan importante. Mire, dice más José, versículo 32, Génesis 39:2. Mas Jehová estaba con quién, hermano? Con José. ¿Cuántos quieren que el Señor esté con usted? Viva en santidad, guárdese para Él, hónrelo, no solo aquí, sino afuera. Porque aquí, hermano, José honró al Señor, no dentro de la casa de su padre, honró al Señor también afuera y en la dificultad. Porque sigue diciendo la palabra, y fue que dice, varón próspero. Hermano, la misma palabra en Salmos 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos. Escuche, y va a ser como ese árbol plantado sobre corrientes, da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. Amén. Amén, hermanos. ¿Cuántos quieren ser prósperos? Levante su mano. No, hermano, Dios tampoco quiere vernos arruinados, porque esa puede llegar a ser una condición de tipo de vida que estamos llevando, por más que nos esforcemos, porque no tenemos comunión con Él. Hay diferentes situaciones que pueden acontecer, pero claramente la palabra nos menciona esto. Ahora, dice ahí en el versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que él tenía, así en la casa como en el campo. Versículo 6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino el pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Mira, hermano, aquí para rescatar, qué bonito cuando uno le sirve al Señor, lo honra, porque así, hermano, viene a ser hermoso de cara y bella presencia. ¿Cuántos quieren tener estas características? ¿Cuántos quieren que así nos mire nuestra esposa, hermano? Mire, qué resignación, de verdad. Aquí entre nos a veces nos dicen, vos que no me decís que no te gustó, ¿ah? ¿No? Entonces usted léale este pasaje para que se dé cuenta de que aquel cuando está con el Señor dice que le hace hermoso semblante y bella presencia. Porque puede ser, pero se puede sentir feo. Amén. ¿Sabe qué sucede acá, hermano? De que la vida de José empezó a cambiar. Ya no era esclavo, sino que vio la mano de favor de Dios. Hermano, y ahí él podía haber sacado ventaja, porque dice que el egipcio había puesto todo bajo la mano de José. Y él pudo haberse llenado de orgullo, de vanagloria, y ahora tratar de repetir lo que había acontecido con su vida con otros. Pero siguió manteniendo y guardando su corazón. A pesar de todo el sufrimiento que había vivido José, siguió guardando ese corazón. Y no era lo que el Señor tenía preparado para él, pero fue una prueba, porque en esas cosas pequeñas, porque cuando usted conoce la historia de José, si usted conoce su historia, se puede dar cuenta que al estar aquí, probablemente estamos en una parada pequeña, no sabemos, o sí podemos, o tenemos la garantía de esa parada final que Dios tiene preparado para nosotros. José fue probado, porque nuevamente fue tentado, hermanos. Lo primero fue el guardar enojo para con sus hermanos, pero aquí vino la tentación, porque la palabra cuando menciona que era de hermosa presencia, quiere decir que era atractivo, y ahí se encuentra, y usted podrá leer cómo fue seducido o tentado por la esposa de este egipcio llamado Potifar, pero aún así permaneció fiel. Hermano, esa es la historia. Cuando a veces vemos una película, y siempre en las películas, hermano, me llama la atención que uno mira en la película, cuando ya va como por el 75%, ve la acción, el bueno,
le están pegando una macaneada el malo. Y está ahí como Rocky, ¿verdad? Está ahí que solo el ojo así miraba. Usted que le estoy narrando la película, hermanos, ¿verdad? Que así le hacía y uno dice, pero va a caer. Pero y usted ya sabe que se va a levantar, pero uno está ahí, hermano, metido en la película. Rocky, Rocky. Usted miraba la película en el cine. Yo recuerdo que la fui a ver y la gente gritaba, Rocky. Es igual como usted que mire un partido repetido de su equipo, de la selección de su país. Vamos, vamos. Ya sabe el resultado, hermano. O cuando el equipo es malo. Por eso mi esposa dice que no le gusta que mire fútbol. Le digo, metió gol Honduras. Le digo yo, ya vas a ver, contame cuando termine, porque siempre empieza ganando y termina perdiendo. Mire qué ánimos me da. Pero yo estoy ahí, hermano, que va a ser el mejor del mundo, ¿verdad? Igual que usted. Hermano, entonces nuestra vida puede ser así. Estamos en un punto en nuestra vida, hermano, donde, ok, estoy aquí golpeado, salí adelante, el Señor me está llevando de su mano, pero ya empiezo yo, bueno, Señor, aquí yo ya estoy bien parado, entonces aquí, chay. Yo sigo, yo ya creo que ya me levanté y puedo seguir solo. Entonces el Señor está viendo que estamos perdiendo la esencia de nuestro corazón. Hermano, el enemigo se nos va a estar presentando continuamente. Por eso nuestra vida viene a ser, hermano, una forma circular. ¿Sabe por qué? Porque venimos, tenemos comunión con Él, pecamos, el Señor nos saca de ese pecado, nos bendice, seguimos adelante y otra vez caemos en pecado. Eran ciclos repetitivos que tenía el pueblo de Israel con el Señor. Cuando estaban agobiados, rogaban y clamaban al Dios del cielo para que los ayudara. Cuando el Señor miraba que se arrepentían, ¡pum!, que levantaba un hombre, el héroe, para que los liberara. Y otra vez el pueblo, cuando miraba que iba siendo próspero, volvía a la idolatría. Se olvidaba del Señor y el Señor nuevamente los dejaba de lado. Y era un ciclo repetitivo hasta que llegó Jesús. Hasta que llegó el Señor, que Él ganó la batalla. Amén. Por eso cuando nosotros entendemos acerca de la batalla en nuestro corazón, el enemigo va a querer robarnos nuestros testimonios, nuestra vida. Hermano, nos hace perder autoridad, porque cuando usted peca, pierde autoridad. Usted ya no puede confrontar el pecado. Si usted se echa 2 cervecitas o su cigarro, hermano, no le puede decir a alguien que no fume o que no tome, si usted sabe en su corazón que lo está haciendo. Amén, hermanos. Es como decirle, hermano, tiene que orar, y usted 30 milisegundos está así, ¿cuántos microsegundos ahora? No le dice, no tiene autoridad, porque hay algo que usted y yo tenemos, es el Espíritu Santo. Pedro se lo dijo, es para ustedes la promesa, y derramaré de mi espíritu. Y ustedes van a empezar a sentir y a ver lo que Dios tiene preparado para sus vidas. Amén, hermanos. Entonces, claramente el enemigo va a querer lastimar nuestro corazón, va a querer detener la capacidad que Dios nos ha dado, los dones, los talentos que Dios ha puesto en nuestras vidas. Cuando daña nuestro corazón, hermano, nos está alejando del propósito, de la misión que tenemos aquí en la tierra. Vamos a sufrir, pero ahí es donde tenemos que empezar a pelear la batalla. Es como esa película, hermano, que ya está en la parte final. Usted y yo estamos en la parte final. Nuestros hijos apenas están comenzando. Nuestros hijos es otra etapa. Nuestros hijos solo se levantan, tengo hambre. Eso es lo que sucede. Cuando uno es bebé, ¿verdad? Solo llora, sabe que es pupú, sueño o comida. Ellos no saben. Pero cuando van creciendo se dan cuenta de que usted está preocupado porque no hay cómo pagar esto. Si soñaba ser un profesional, dice, no me van a pagar la universidad. Empieza a caer en una realidad. A veces eso puede acontecer en nuestra vida espiritual. Podemos empezar a alejarnos del Señor y el enemigo ganar la batalla. Si sus hijos no tienen documentos, eso no quiere decir que Dios no los va a bendecir. Usted como padre tiene que apoyarlos, que estudien y sean buenos estudiantes y estudiantes cristianos, que Dios sabrá qué va a hacer con ellos. No los condene a vivir como usted y yo vivimos. Si usted se parte la espalda es para forjar un buen futuro para sus hijos. El Señor lo va a bendecir, pero ayúdele usted también. Porque a veces los padres vienen a ser obstáculos de sus hijos. A veces los padres no vienen a la iglesia y no traen a sus hijos. Porque usted, aquí entre nos, hermanos, somos creyentes mañosos.
pero ellos no. Ayúdeles que honren y amen a Dios y que ellos puedan ver que Dios tiene un propósito, una misión aquí en la tierra. Amén, hermanos. Y mire, le voy a decir esto, ya para terminar en el punto 4. Si conozco mi historia, vivo un adelanto del reino restaurado. Usted y yo estamos viviendo un adelanto de lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Usted sabe que nuestra morada eterna está con el Señor. ¿Cuántos saben eso? ¿No lo sabe, hermanos? Usted está bien perdido. Ponga GPS espiritual, hermano. Yo no sé dónde está, en qué parte de la historia de la película está. ¿Está usted todavía en las letritas de la presentación de la movie ahí del comienzo? O usted ya está en la parte de que usted es el bueno, o que el Señor es el bueno? ¿En qué parte usted está de la película? Aquí venimos a la parte final. Ahí, hermano, lo que sigue diciendo en Génesis 41:41, mire lo que dice la palabra. Dice así: dijo además Faraón a José. Ya después que José, después de todo, le voy a retroceder un poco, fue llevado preso, hermano, acusado por una infamia, algo que él no hizo, porque quería honrar al Señor. Honrar al Señor muchas veces vamos a ser objeto de infamia, de habladuría. Pero no se preocupe si sabe que está haciendo lo correcto. Dice así: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Aquí el faraón, hermano. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en mano de José y lo hizo vestir de ropa de lino fino. Y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en un segundo carro. Y pregonaron delante de él doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Sanat Panea, y le dio por mujer a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. ¿Qué era lo que pasaba, hermanos? Aquí empezaba José a disfrutar ese reino restaurado en nuestra vida. Cuando vinimos a Cristo, hermanos, ¿sabe qué sucede? El Señor simplemente nos está mostrando ese reino que tiene preparado para nuestras vidas. Cuando nosotros leemos aquí, después de las adversidades, cómo llegó José a estar ahí, hermanos, ser el segundo de Egipto, una tierra pagana, un incrédulo como el faraón. ¿Sabe por qué? Porque honró a Dios. Porque en medio de la dificultad se encontró a unos que trabajaban cerca del faraón, presos con él. Y a algunos se les olvidó lo que les había revelado José a través de sus sueños. Pero Dios siempre va a usar las adversidades, hermanos, para que nosotros podamos ver el reino de Dios en nuestras vidas. Por eso la vida no es fácil. Pero eso nos hace ver que estamos más cerca y estamos disfrutando de la presencia del Señor. José honró al Señor. Y por haber honrado al Señor, disfrutó de ese reino que se le había revelado a través de los sueños cuando era un muchacho. Usted y yo no sé qué edad vino a Cristo, hermanos. Aquí hay de diferentes edades. Pudo ser a los 11, 12 años, como a los 40, 50, 60. Yo no lo sé. Usted sí lo sabe. Pero en ese momento el Señor empezó a mostrarnos su reino. El reino que tiene preparado para nosotros. Disfrutémoslo. Porque va a estar lleno de bendiciones y de adversidades. Amén. ¿Sabe que cuando leíamos acerca de poder pelear por esa batalla en nuestro corazón,
es reconocer que todo Dios no lo da. Cuando José fue presentado ante el faraón, él le dijo, revélame el sueño. José hubiera dicho, yo soy el bueno aquí, espérate que yo soy el que sabe. Le dijo, no lo sé, déjame y le consulto al Señor a ver qué dice con respecto a ese asunto tuyo. Y a veces nosotros nos olvidamos del Señor. A veces creemos que todo lo que tenemos y somos es por lo que hemos trabajado, logrado, o simplemente porque somos especiales con respecto a los demás. Y no es así. Hermano, podemos ver aquí que esto es un reflejo del verdadero evangelio. Este verdadero evangelio es lo que usted y yo debemos de vivir. Lucas 10:21, ya con esto termino. Mire lo que dice Lucas 10:21. En aquella hora, son palabras de nuestro Señor, dice, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre. Escuche, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has, ¿qué dice ahí? Revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Versículo 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Mire, ¿se da cuenta qué era lo que recibió José de mano del faraón? Recibió el anillo. ¿Sabe qué significa eso? Que cada cosa que determinaban como ley, mire, tenía que estar puesta así. ¡Ta! Era el sello. Si no lo tenía, era inválido. Y aquí nuestro Señor, siendo Dios mismo en la tierra, reconocía la grandeza del Padre. Porque eso es lo que está diciendo en ese pasaje. Dice ahí, hermano, nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Y aquel a quien es Hijo lo quiera revelar. Y volviendo a los discípulos les dijo, aparte, escucha estas palabras. Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. ¿Saben lo que le está diciendo? Yo estoy con ustedes. Yo soy el Dios del cielo. Ustedes solo están recibiendo un adelanto del verdadero reino. ¿Sabe? Cuando usted y yo aceptamos a Cristo, ¿sabe que nuestra vida cambió? Fuimos transformados. El Señor puso su Espíritu Santo, hermano, y ¿sabe qué hizo? Empezó a cambiar nuestra vida. No podemos ser los mismos. Él restauró el reino en nuestra vida. ¿Y sabe qué es? Como dice en ese punto, hermano, solo el comienzo, porque lo mejor es la vida eterna que vamos a tener delante del Señor. Amén. Amén, hermanos. Yo no sé si usted lo está entendiendo. Esto que usted y yo estamos viviendo es un adelanto del reino de Dios. Yo pensé que usted le iba a dar un aplauso al Señor. Gloria sea su nombre. Y ya para terminar en Ezequiel 36:25 y comenzamos esta serie con estos versículos. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Escucha esto. Y todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré. Escuche lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo no sé si usted todavía tiene su corazón sucio, porque quizás en este camino usted lo ensució. Dios lo limpió cuando lo aceptó, pero muchas veces nosotros nos encargamos de volverlo a ensuciar. Dice, y pondré un espíritu, os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os haré un corazón de carne. ¿Sabe, hermano? Vamos a estar hablando un poco acerca de la vida de José, pero sabe que el sueño que tuvo José se cumplió. Porque cuando hubo hambre en su pueblo, fueron sus hermanos aquellos que lo habían tirado en una cisterna y lo habían vendido a unos mercaderes. Y tuvo la oportunidad de decirles, ahora sí, desdichados, muy mis hermanos son, pero me las voy a desquitar. Porque como creyentes a veces así somos, hermanos. Yo sabía que esto iba a pasar, yo lo sabía, pero hoy sí lo voy a disfrutar. A veces en nuestro trabajo, a veces en nuestra casa,
te dije que tenía la razón. Y como se equivocó, le dije, ¿viste? Y como uno no es suficiente una vez, sino que lo disfruta, lo restriega en la cara. Yo te lo dije. ¿Cuántos han escuchado esa frase, yo te lo dije? Porque se ríe, hermano. Yo te lo dije, yo te lo dije. ¿Y qué va a hacer? Eso no cambia nada. Dígaselo. Pero hasta ahí, nada va a cambiar, a menos que usted haga algo diferente. Hermanos, el Señor quiere cambiar nuestro corazón de piedra, el corazón insensible, el corazón herido por nuestro pecado. Dios lo quiere cambiar. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Dele gracias al Señor. Que Dios empiece a sanar su corazón. Gloria sea su nombre.